Hola, bienvenidos a un nuevo tema. En este caso hablaremos de la doble articulación del lenguaje. Pero para que nos quede un poco más claro acerca de qué consiste la doble articulación del lenguaje, es importante que pongamos atención a la siguiente representación. Nosotros sabemos de que nosotros para podernos comunicar con otras personas utilizamos una forma o utilizamos, mejor dicho, el lenguaje, que cuando hablamos de lenguaje estamos hablando específicamente del idioma. En el caso propio, sabemos de que nosotros utilizamos el español como parte de nuestro lenguaje materno, es decir, de que somos pequeños, hemos aprendido a hablar español gracias, en primer momento, al contacto que hemos tenido justamente con la voz. Pero dentro de este mismo lenguaje se desarrolla otro elemento que nos ayuda también a comunicarnos, como es la lengua. Cuando hablamos específicamente de la lengua, que sería el segundo elemento, si lo ven, lo estamos haciendo hacia adentro, la lengua es todo aquel conjunto de signos que nosotros utilizamos para podernos comunicar. Por ejemplo, ustedes pudieron leer el título correctamente de esta clase porque conocen la lengua, ustedes conocen los signos que están ahí utilizados, conocen la combinación que se hace y pueden ustedes comprenderlo. Entonces, a eso se refiere la lengua. Y ese sería nuestro segundo elemento, donde también podemos encontrar que en la lengua nosotros tenemos todas las reglas que nosotros utilizamos y que empleamos, por ejemplo, en la ortografía. Y por último, dentro de estos dos elementos también se genera un tercer elemento que en este caso nosotros vamos a conocer como el habla. El habla, que esta ya vamos a ver que esta va a ser propia de cada una de las personas y que se caracteriza porque va a ser diferente. Si se fijan, no todos hablamos de la misma manera. Hay personas que utilizamos algunas palabras, hay otros que utilizan otras palabras, hay gente que tiene acento, hay gente que no tiene acento. Por ejemplo, en el caso de nosotros los salvadoreños, sabemos de que internacionalmente dicen que los salvadoreños nos podemos identificar porque tenemos el uso de la J, por ejemplo, al decir palabras. Hay gente que dice de que cuando un salvadoreño habla, no dice pues sí, sino que dice pues sí. Pero en este caso ahí estamos hablando propiamente del habla. O por ejemplo, escuchamos a un argentino y sabemos que argentino por el tono de voz que está utilizando. Y eso es el habla. Entonces, básicamente nuestro lenguaje se articula lo podemos encontrar en esos tres niveles. El lenguaje, que es el idioma, la forma en que nos podemos comunicar y que nos entendemos, básicamente desde que nacemos. La lengua, que serían todas las reglas que se nos dan para poder utilizar correctamente ese lenguaje. Y por último, el habla, que ya es el específico de cada persona y la forma en que cada uno de nosotros nos utilizamos para podernos comunicar. Pero ¿por qué la doble articulación del lenguaje? Hablamos en este caso específicamente, vamos a estar hablando de la doble articulación del lenguaje porque el lenguaje nosotros nos lo podemos utilizar o nos podemos comunicar desde dos formas. Si se fijan, nosotros al comunicarnos estamos haciendo unos procesos muy internos que se conocen como codificar, ¿sí? Codificar, y también utilizamos la decodificación. Estos dos procesos que se realizan de forma interna a cada uno de nosotros son los que nos permiten comunicarnos. Por ejemplo, cuando yo estoy codificando un mensaje, yo envío el mensaje de una manera directa. Yo les digo, hola, ¿cómo están? Es un gusto conocerlos. ¿Sí? Cuando yo hablo, les digo, les envío este mensaje, yo se los envío de esta manera. Yo no hago pausas al hablar, sino que hablo de una manera corrida. Me imagino que todos conocemos a alguna persona de que habla y no nos hace pausas, nos habla de esa manera. Pero cuando lleva estos sonidos, llegan a su cerebro los descompone y entonces ustedes reciben esto. Hola, ¿cómo están? ¿Sí? Es un gusto conocerlos. ¿Sí? Entonces ustedes lo vamos separando por pausas y eso de codificar. Si yo conozco el código, entonces yo puedo realizar esta división. Y justamente a esta división que nosotros hacemos es a la que se refiere el tema que vamos a ver acerca de la doble articulación del lenguaje o las formas en este caso en que el lenguaje se puede justamente dividir. Y la primera articulación del lenguaje tiene que ver con algunas partículas que nosotros conocemos como monemas. ¿Pero qué es un monema? Un monema es una unidad mínima del lenguaje que posee un significado. Y esos monemas, a su vez, los vamos a dividir en los que conocemos como los lexemas o raíces.
¿Y qué es un lexema? Un lexema es una unidad mínima del lenguaje, pero que en este caso aporta el mayor significado en una palabra. Y por último, también tenemos monemas, que son conocidos como morfemas, que en este caso estos van a aportarnos principalmente algún tipo de información gramatical, de género, número, tiempo, etcétera. Y hacemos unos ejemplos para que nos quede más o menos, para que nos quede un poco más claro. Por ejemplo, tenemos la palabra panadería, ¿sí? Escribimos ahí panadería. Esta palabra panadería la podemos dividir en dos primeros monemas, que podrían ser pan, que son pan, mejor dicho, y sería el siguiente monema, dería, ¿sí? Estos serían los dos monemas que están componiendo a panadería. Por un lado tenemos a pan, que nos transmite una información. ¿Y qué es un pan? Es un alimento. Vamos a poner aquí que es un alimento. Esa información nos transmite. Y tenemos dería, que en este caso la dería nos está hablando de un lugar donde venden, ¿sí? Entonces ahí tenemos los dos monemas. Tenemos pan, que en este caso es el que nos habla de un alimento, y tenemos dería, que nos habla del lugar donde venden ese pan. Entonces esto sería nuestra primera clasificación, lo que nosotros decimos o llamamos como monemas. Pero estos monemas dice que los podemos dividir en lexemas y en morfemas. Si nos fijamos, el monema que nos está dando la mayor información, en este caso sería pan, y este sería nuestro lexema. Mientras que nuestro morfema, en este caso, sería dería, porque nos está agregando algún tipo de información gramatical. Otro ejemplo, para que nos quede un poco más claro, ¿sí? Si tienen preguntas, igual pueden ir anotándolas para el momento nosotros de poder estar ya presencial, poderlas aclarar. Por ejemplo, podemos poner maremoto, ¿sí? Maremoto, igual tenemos una palabra que la podemos dividir en dos morfemas. El primero de ellos sería mar, y el segundo de estos sería moto, ¿sí? Aunque realmente aquí lo podemos dividir, o lo podríamos dividir en dos morfemas más. Sería la perdón, acá la y tendríamos moto, ¿sí? Moto. Esos tres, lo podemos dividir en estas tres partículas. De estas tres partículas, si ustedes se fijan, la que nos aporta el mayor significado sería mar. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de mar? Estamos hablando, para ponerlo en términos simples, agua salada, ¿sí? Hablamos de agua salada, si no, no sería mar, ¿sí? Y moto, en este caso, nos está hablando de un movimiento, ¿sí? Esto es un movimiento. Y aquí podemos ver que mar, al aportar la mayor significación, sería lo que nosotros conocemos como el lexema, mientras que esas otras dos partículas, tanto la como la moto, serían nuestros morfemas. En este caso, el simplemente está sirviéndonos como un enlace, y moto, que nos está hablando del movimiento. Y aquí vemos la primera articulación del lenguaje, que divide las palabras en monemas, es decir, unidades mínimas con significado, y luego lo clasifica en lexemas y morfemas. Lexemas, la mayor significación; morfemas, la significación únicamente gramatical. Y continuamos con la segunda articulación del lenguaje. En este caso, en la segunda articulación vamos a tener a los fonemas. ¿Y qué son los fonemas? Son las unidades de sonidos con las que cuenta un idioma para formar palabras. Y que en este caso, estos fonemas no van a tener obviamente significados. Si nosotros, por ejemplo, escuchamos un sonido y nos dicen, nos hacen un dictado, un típico dictado que hemos visto todos estos años, y nos dicen zapato, nosotros escuchamos los sonidos, y gracias a los sonidos nosotros podemos escribir esa palabra. Y estos fonemas, en el caso del español, vamos a ver que van a ser 24 sonidos ideales. Existen muchos más sonidos, pero son 24 sonidos ideales los que se utilizan, dentro de los cuales tenemos 19 sonidos consonánticos y 5 sonidos vocálicos, que corresponden obviamente a las vocales. Y la unión de estos fonemas es la que genera las palabras que nosotros utilizamos. Viéndolo como un ejemplo, ahora lo vemos como un ejemplo. En el caso de estos fonemas, vamos a ver que, como decíamos, que son representaciones de sonidos, los vamos a utilizar de esta manera. Decimos, diciéndoles el ejemplo que les decía, tenemos la palabra zapato.
Zapato, dividiéndolo en la segunda articulación, es importante decirles que lo vamos a ubicar dentro de plecas para indicar que estamos hablando de sonidos. Y ponemos zapato, pero ¿cómo lo pronunciamos nosotros? ¿Pronunciamos la S fuerte o la Z? Usamos la S, ¿va? Y decimos zapato, como S, no lo utilizamos en el sonido que tendría que tener. Entonces hacemos esto. ¿Sí? Cuando estamos haciendo eso, entonces aquí lo que estamos haciendo es hacer las representaciones de los sonidos y eso serían los fonemas, ¿sí? Entonces zapato se divide en 6 sonidos. Zapato, el sonido de la S, ¿verdad? Otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. Tenemos examen. Examen, esta palabra está formado por los siguientes fonemas. Tenemos el fonema E, tenemos el sonido de la X, que es un sonido combinado. Si escuchan, dice examen. ¿A qué le suena? Examen, hay una K, hay una S, ¿sí? Examen, ¿sí? ¿Lo escuchan? A. Aquí tenemos el sonido de la M, que es un poco más largo. Men, ¿sí? Tenemos el sonido de la E y tenemos el sonido de la N. Entonces, ahí están los fonemas. Esas partes que hemos hecho acá abajo, esos son nuestros fonemas, ¿sí? Fonemas de zapato y los fonemas de examen. Entonces, en eso consiste la doble articulación del lenguaje, que lo podemos dividir en monemas, unidades con significado, y lo podemos dividir en fonemas, unidades que no tienen ningún tipo de significado. Espero que les haya quedado un poco clara la clase. Si tienen alguna duda, no duden en hacerla, dejarla en los comentarios. Gracias.